Buenos días. El mensaje que hoy vamos a transmitir lo hemos titulado Un llamado a la victoria. Y la verdad es que es eso, es como una convocatoria, es un llamado a poseer, es un llamado a obtener, es un llamado a tener un triunfo. Y es que eso es la victoria. Victoria es cuando nosotros hemos luchado por algo, cuando nosotros nos hemos esforzado por algo, por poseer algo. Entonces cuando lo tenemos, podemos decir triunfamos, podemos decir hemos ganado y hemos tenido la victoria. Precisamente en ese sentido me voy a referir hoy a las cosas que están sucediendo aquí en nuestro país y también en el mundo entero, ¿por qué no? Y en los últimos sucesos también, pero también en referencia a la pandemia, en referencia a todas esas cosas que hemos venido viendo y hemos venido sufriendo, realmente tragedias, enfermedades, todas esas cosas que hoy el mundo está atravesando y más ahorita nosotros que nos ha tocado aquí en nuestro amado país. Y me voy a referir a eso, pero en otro sentido. Yo he escuchado algunas opiniones, hay muy buenas opiniones de analistas, de expertos en el tema, opiniones de políticos, de periodistas y de la generalidad de las personas. Y de todo eso lo que está sucediendo, pero la verdad es que todo esto solamente es consecuencia, es el resultado del verdadero origen de las cosas. El verdadero origen es mucho más profundo de lo que el mundo está diciendo en este momento. El verdadero origen les gustaría a ustedes saber cómo comenzó esto, pero sobre todo, ¿cuál va a ser el desenlace de todo esto? Pues esto es lo que vamos a tratar de explicar y yo les pido que estén atentos en este momento y pido al Espíritu Santo que esta palabra llegue a los corazones, pero que se haga vida, que se haga carne en nosotros. En cuanto al origen, veamos dónde se desarrolla y dónde comienza absolutamente todo. Es allí en Edén. Cuando Dios, el creador de todas las cosas, desde su reino en los cielos, viene y crea la tierra y aquí establece al hombre. Y cuando se habla del hombre se está hablando de toda la humanidad, hombres y mujeres, así habla la Biblia, refiriéndose a la humanidad, dice al hombre. Él puso aquí en la tierra al hombre y le dio sobre la tierra, sobre su creación, le dio dominio, le dio poder y le dio autoridad sobre todas las cosas. Pero entonces en ese momento aparece el maligno, aparece el diablo o Satanás que llama la Biblia y engaña primeramente a la mujer y la mujer luego le hace partícipe al hombre de todo lo que había recibido del diablo. Porque el diablo le dice, dice así allí en Génesis, dice, con que esto fue lo que les dijo Dios. Entonces era como si les dijera, no le crean, lo que Dios está diciendo está de acuerdo a Él, pero ustedes pueden tener sabiduría, ustedes pueden tener mucho más que Él. En ese momento estaba el diablo, estaba Satanás realmente estaba enfrentando al ser humano, al hombre, con Dios para que cayera y para tener dominio y para agarrar, para tomar, para poseer ese dominio que Dios le ha dado al hombre. Precisamente, y Adán y Eva les entregan en bandeja lo que ellos no pusieron en práctica. Dios le había dado autoridad sobre todas las cosas y sobre todo aquello que se arrastra sobre la tierra. La serpiente engañó a Eva y ella le hizo partícipe al hombre. ¿Qué pasó allí entonces? Cuando el Señor, que había establecido el reino de Dios, su reino aquí en la tierra, se lo había entregado al hombre, sencillamente el hombre le entrega el reino al enemigo y empieza entonces el enemigo, el maligno, el diablo, la muerte, a gobernar sobre el hombre. El hombre perdió el reino y le cedió la autoridad por no haberla ejercido. Se la entregó al diablo sencillamente. Así que la verdad es que esto es una guerra espiritual. Y ahí es
donde comienza la violencia. Ahí es donde comienza pues la violencia y el conflicto, porque la verdad es que es un conflicto, esto es un conflicto espiritual. Esto es un conflicto entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y en la mitad está el hombre que al final de cuentas el hombre es el que decide. Yo decido si me alineo, si le doy mi apoyo o si me ofrezco y le doy todo mi interés al diablo o honro a Dios y honro su palabra. Entonces el diablo está obligando, el diablo manipula, el diablo seduce, mientras que el Señor no obliga a nadie, al contrario, Él atrae, nos llama, y el llamado es un llamado de Cristo Jesús que hace a toda la gente en estos momentos para sus filas, para que tengan la victoria. Ahí es cuando viene a la mente y viene en este momento aquello que dice Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vuelvo a repetir, desde los días de Juan Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dice que desde los días de Juan Bautista? Porque es que después de que el hombre había perdido el reino y había perdido el poder y había perdido el dominio sobre la tierra, entonces Dios Creador, Padre, envía a su Hijo Jesucristo y Él viene aquí a la tierra con ese fin y con ese propósito. Cristo vino aquí a recuperar lo que se había perdido. Cristo vino a recuperar el reino, Cristo vino a recuperar el poder, Cristo vino a recuperar la autoridad que el diablo se había robado. Y Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando Él viene aquí, y Juan Bautista es el que comenzó a proclamar el reino de Dios. Juan Bautista decía: arrepentíos, cambien de forma de pensar y únanse y vuélvanse a Dios porque el reino de Dios ha llegado. Entonces él comenzó a esto y es cuando aparece Jesucristo y Jesucristo vino a eso, a deshacer las obras del diablo y a recuperar el reino de Dios y volverlo a establecer aquí en la tierra. Por eso desde esos días, entonces contra Jesucristo, es contra el nombre de Cristo Jesús, que lo vemos hoy en día en los colegios, lo vemos hoy en día en las altas cortes, los vemos en la gente que todo se opone a Cristo Jesús y a aquellos que predicamos el nombre de Cristo Jesús. Pero como les digo, Cristo Jesús está convocando a aquellas personas para que se unan a Él y Él nos atrae porque el reino de Dios es de justicia, es de paz, es de gozo, es de amor. Por eso yo les digo, Dios nos atrae, pero con cuerdas de amor. Dios nos atrae porque el amor es la ley principal del reino de Dios. Ama a tu Dios, pero ámense ustedes los unos a los otros. Y realmente esto es una lucha, porque Él también dijo, Cristo dijo, pero yo edificaré también, lo dijo allí en Mateo 16, 18, dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y nosotros que somos la iglesia de Cristo Jesús, a quienes el Señor está convocando, nosotros somos los que tenemos que luchar con esta salvedad y con esta seguridad, que el Hades, que el infierno, que el diablo no va a prevalecer. Y cuando se dice prevalecer, quiere decir que hay una lucha. Cuando se dice que a prevalecer es que hay una guerra, pero es una guerra espiritual. Y en esto tenemos que hacer una salvedad, tenemos que hacer una aclaración. Que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra la gente, no es contra la gente de carne y hueso, sino contra huestes de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra el diablo, contra los demonios, contra el pecado,
contra la enfermedad, contra la pobreza. Esa es nuestra lucha y el Señor nos está convocando y haciendo un llamado. Te hace un llamado a ti, me hace un llamado a mí. Yo por eso estoy predicando esto. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esa lucha. ¿Por qué? Porque tenemos mucho, pero mucho que defender y mucho por lo cual luchar. Dice Nehemías también, capítulo 4, versículo 12, dice: no temáis delante de esto, no temáis delante de los infiernos, no le teman al diablo. ¿Por qué le temen a la enfermedad? ¿Por qué le estamos temiendo a toda esta cosa? No teman delante de ellos. Acordaos, recuerden del Señor que Él es grande, poderoso y temible, y pelead por vuestros hermanos, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nosotros tenemos que pelear, defender nuestra paz, nosotros tenemos que defender nuestras familias, tenemos que defender nuestros oficios, nuestros empleos, nuestras empresas, nuestras casas, y defendamos nuestra tierra, porque el Señor nos puso aquí, puso al hombre, puso a la humanidad, te puso a ti, me puso a mí y nos dio por herencia la tierra. Nuestra heredad es la tierra. Tenemos que defender la tierra contra el depredador que está destruyéndola, destruyendo los montes, destruyendo los bosques, destruyendo el medio ambiente. Todo esto tenemos que defender nuestra tierra. Traigo yo también a la memoria también una ilustración que hizo el pastor Andrés en estos días en los devocionales del libro de Hebreos. Si recuerdo bien, habla acerca de un hombre que tenía algunas tierras y se estaba muriendo, estaba en lo último, y entonces llamó a un notario e hizo entonces que anotara su testamento. Y entonces en el testamento decía: yo le dejo mis bienes, mi tierra se la dejo al diablo. Entonces el notario escribió todo eso, pero después que el hombre murió, dijo, ¿qué vamos a hacer con esta tierra? Entonces el notario dijo, pues, ¿a quién se la vamos a dar? Entonces se la dio al diablo. ¿Cómo se la dio al diablo? Dijo, dejemos la tierra ahí quieta, dejémosla, no se la damos a nadie. Dejaron la tierra quieta y al cabo de un tiempo, ¿qué pasaba con esa tierra? Pues esa tierra le creció toda la maleza, espinos, abrojos y todo, y se volvió improductiva, ya no servía absolutamente para nada. Eso sería cosa del diablo. Nosotros no le vamos a dar al diablo ese gusto de que coja nuestra tierra, de que coja lo que Dios nos ha dado, porque eso es nuestro. Nos le vamos a dejar al diablo esto. ¿Por qué? Porque el diablo, por eso no hay que tenerle miedo, porque el diablo está vencido. Dios, a través de Jesucristo, venció al diablo allí en la cruz. La cruz es donde se vence todo, donde hay victoria. Allí Cristo Jesús venció a todas estas potestades, las despojó, despojando principados y las potestades, los exhibió, los puso públicamente a la luz y triunfó sobre ellos allí en la cruz, triunfando sobre ellos allí en la cruz. Eso es victoria. Y Cristo nos llama a tener la victoria en este mundo contra todas estas huestes de maldad que están asolando a nuestro país y que están asolando al mundo entero. Y todo depende de nosotros, depende de la iglesia de Cristo, porque a la iglesia Cristo le ha dado todo el poder. No nos olvidemos de eso. Es como si a veces nos olvidáramos de eso. ¿Acaso nos olvidamos? Y el Señor Jesucristo nos dijo, hagan esto, cuando en los días antes de su muerte reunió a sus discípulos, a sus apóstoles y les dijo, mire, este es mi cuerpo, esto es lo que yo hice por ustedes allí en la cruz, hagan todo esto, recuerden todo esto, no se les olvide. Y nos dio la copa de vino también, dijo, este es el nuevo pacto en el cual ustedes están, por el cual sí pueden ustedes obedecer y cumplir todas las cosas. Esta es la sangre que yo he derramado. No se olviden de esto, pero pareciera que a veces nos hemos olvidado que el Señor nos dio todo poder, que el Señor nos dio autoridad, que Cristo nos devolvió precisamente el reino de Dios, porque Él dijo
mi Padre les ha dicho, manada pequeña, no temáis porque a mi Padre les ha placido daros el reino de Dios, que el reino es gobierno, el reino es autoridad, el reino es poder, el reino es depender de Dios. Allí como en Edén, Adán tenía que depender de Dios, sí le daba autoridad sobre todo, pero tenía que depender de Dios, del Altísimo, del Creador de todas las cosas, para que Él nos dirigiera, para que Él dirigiera cómo se deben hacer las cosas. Así, y puso el Espíritu Santo en nosotros. ¿Acaso se nos olvidó eso también? Que nos dio poder. Cuando venga el Espíritu Santo, que nos dio autoridad, que nos dio el poder de la resurrección de Cristo, porque con la resurrección de Cristo, Cristo venció la muerte. Allí en la cruz, Él venció la enfermedad. Allí en la cruz, Él venció el odio. Allí en la cruz, Él venció la violencia. En la cruz, Él venció la pobreza. Todo lo venció en la cruz. Y Él resucitó triunfante sobre la muerte, porque venció a la muerte. Él venció al diablo, venció a la muerte y venció todo pecado y todo aquello que acosa y todo aquello que oprime al hombre. Cristo lo venció. Y ese es el llamado que el Señor Jesucristo está haciendo a su iglesia, a toda la gente que quiera recibir de Él su gobierno. Pero hagamos las cosas a su manera, dependiendo de Él y dependiendo de lo que diga el Espíritu Santo. Mire, hay un ejemplo tremendo. Y esto nos lleva a que nosotros como iglesia, como gente que tiene poder y que tiene la autoridad, debemos salir a luchar, a poseer, a tener victoria, a obtener, a esforzarnos, a luchar. Y vuelvo a repetir, nuestra lucha es con armas espirituales para destruir todas las fortalezas y argumentos que nos coloquen ahí delante, que nos coloque el mundo o la gente o los enemigos de Cristo, porque desafortunadamente para ellos y para Dios se han opuesto a Dios y su fin no va a ser bueno. Pero hay un ejemplo tremendo de cómo se han sucedido, porque es que esto se repite, lo que estamos viviendo se repite. Cuando el Señor, nuestro Dios, cuando primeramente el pueblo de Israel está clamando porque está oprimido, está clamando allí en Egipto porque el enemigo lo tiene sometido, entonces clama y el Señor escucha y lo saca de allí, lo saca con victoria, lo saca de allí, pero los lleva allí a través del desierto para que ellos aprendan allí lo que significa depender de Dios. Pero les manda y les dice, yo les voy a dar los saco de aquí, pero es que yo les tengo una tierra, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, una tierra que yo tengo para ustedes y yo se las he dado, ya se las he dado. Es decir, no la tenían ahí en ese momento, pero ya la palabra de Dios se había empañado en la tierra, yo se las di. Ustedes tienen que ir y poseer esa tierra. Y yo iré con ustedes, no teman, yo voy con ustedes. Y tienen que sacar de allí a los pueblos que habitan esa tierra que yo les he dado. Ya se las he dado, no teman. Entonces, en Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 5 dice, Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, así dirás a mi pueblo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo también. Y así les anunciaréis a los hijos de Israel. Entonces fíjense que Dios llama a Moisés y hace un llamado al pueblo. Y entonces dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo yo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mi especial tesoro, dice el Señor. Dice, ustedes si obedecen lo que yo les digo, si obedecen mi pacto, y van y toman, y van y luchan para poseer la tierra, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro porque los voy a poner, por ejemplo, a todo el mundo. Pero el Señor no les iba a dar solamente, por eso que era para todo el mundo, no les daba solamente un pedazo de tierra, sino que ellos debían poseer
toda la tierra, todas las naciones. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Entonces, dice el Señor que vaya. ¿Y qué dijeron ellos? Dice en Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Les dijo al pueblo, sí, sí. Entonces ellos dijeron, sí, nosotros iremos, nosotros vamos, nosotros haremos lo que tú nos dices. Lo dijeron en ese momento, pero ellos no salieron a la guerra, no fueron a batallar, no fueron a luchar, no fueron a poseer, no fueron tras la victoria porque ya estaba dada. El Señor les había dicho, yo voy con ustedes, pero ellos no fueron. Cuando Moisés manda entonces a Josué y Caleb, los manda a que vayan y miren cómo es la tierra. Ellos vieron los gigantes, pero también vieron cómo era la tierra bien productiva. Y vienen y les dice todo eso. Entonces ellos tuvieron miedo y no salieron a luchar. Y todos estos que habían dicho, sí, sí, nosotros vamos, no fueron. Y por eso todos esos murieron allí. Murieron y los dejaron entonces a la próxima generación. Los primeros no fueron a luchar, se quedaron ahí y lo perdieron absolutamente todo. Entonces, Josué y Caleb, que eran los que habían ido, porque ellos les habían dicho, no, vamos todos, esos son gigantes, pero nuestro Dios ya nos los entregó en las manos, nosotros nos los vamos a comer como pan. Pero no le creyeron y ellos no fueron. Entonces Josué y Caleb siguieron ahí y motivaban a la nueva generación, a los jóvenes, que hicieran lo mismo, que fueran. 38 años después, entonces, Josué y Caleb, entonces conducen a esta nueva generación y es cuando ellos entran y poseen la tierra, ya la nueva generación, porque es que los jóvenes son los llamados hoy a tener la victoria, los jóvenes, pero con la asesoría, con la dirección y con el respaldo de las generaciones antiguas, de las generaciones de experiencia. Josué y Caleb ya tenían. Caleb dijo, yo tengo ahorita 80 años, pero ahora yo me siento como cuando tenía 40 años, tenía todavía ese deseo de victoria, todavía tenía esa pasión de poseer, de luchar. También decían, yo no sé ustedes si van a luchar, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Los otros querían servirle al diablo, pero estos dos sí querían. Fueron ellos entonces las nuevas generaciones y entonces tomaron la tierra. El Señor los respaldaba, cada vez donde iban entonces el Señor les daba la victoria, siempre el Señor nos da la victoria en todo lo que nosotros emprendamos en su nombre. Y todo lo que viene en el respaldo del Señor, absolutamente tenga la certeza de que tenemos la victoria si sales a luchar, si sales a pelear, si sales a tomar las armas espirituales que el Señor nos ha dado para vencer al enemigo, a las huestes celestiales. Nosotros tenemos ya la victoria porque el diablo ya está vencido, solamente tenemos que ir a poseer la tierra. Pero que no suceda lo que ha sucedido en otros casos relativamente recientes. Ha habido avivamiento. Y avivamiento es cuando viene el Espíritu Santo por medio que ha habido personas que han orado, han intercedido, han visto esto, han leído y entonces quieren poseer lo mismo y oran, interceden. Entonces viene el Espíritu Santo en respuesta y cae sobre ellos. Y luego cae sobre las personas, sobre muchas personas y se riega ese avivamiento y hay muchas personas salvas. Es un avivamiento donde hay una cosecha tremenda, es un avivamiento donde todos piden perdón, donde todos se arrepientan, donde todos se vuelven a Dios, aún los que habían estado bien metidos en el reino de las tinieblas, entonces sienten que tienen que reconocer y cambiar y entonces se arrepienten. Y arrepentimiento quiere decir eso, querer cambiar y estar hartos de que nos domine el diablo, hartos de que nos domine el egoísmo, todo el odio, toda esta cosa, decir, no, ahora yo no quiero que me domine el diablo, ahora yo quiero el gobierno de Dios, yo quiero el gobierno del Rey,
que venga tu reino. Y entonces ahí es cuando, en esas oraciones, cuando uno dice, Señor, venga tu reino y hágase, así con autoridad, venga tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Hágase, Padre eterno, como en los cielos, hágase tu voluntad aquí en Colombia, en nuestras ciudades, en mi vida, en mi familia. Hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Él es buena y perfecta y agradable, y sus pensamientos son de bien, son de paz, así como es su reino. Su reino es de justicia, paz y gozo. Su reino es de puro poder, y el Señor Jesucristo vino a entregarnos el poder y la autoridad. Pero ¿qué sucedía en esos avivamientos? Mucha gente, pueblos todos arrepentidos, todos pueblos convertidos a Dios, pero no lucharon para obtener y para tomar, no, apenas se quedaron en el gozo del avivamiento y no fueron a tomar los pilares o las áreas que sostienen nuestra sociedad. Todo eso no fueron a tomar allí, todo lo que sostiene esta sociedad, sino que estuvieron ahí quietos, acomodados ahí en su avivamiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba? Sí, ha habido varios avivamientos. Que no nos vaya a suceder en este próximo y poderoso avivamiento que viene, porque tenemos que salir y tomar posesión de todo, tomar posesión de nuestras ciudades, tomar posesión de nuestro país, porque el Señor nos dijo, vayan y discipulen a todas las naciones, a toda una nación. Entonces, ¿qué pasaba después de eso? Se perdió todo. Después vino peores cosas y mayores pecados, y así fue peor, se pierden los avivamientos. Que no se nos vaya a perder eso, sino que nosotros estemos dispuestos, que en este llamado, que puede ser nuestra última oportunidad, para muchos puede ser esa oportunidad para salir y tomar e ir en ese llamado, ir a tener y a poseer la victoria. Tenemos absolutamente todo dispuesto. Tenemos todas las mejores y más grandes armas espirituales que podamos tener para poseer. Y sobre todo, aquellos no pudieron obedecer, porque estaban en un pacto, pero ahora están en un pacto, el pacto antiguo, que tenían que hacer algunas cosas. Ahora nosotros hemos entrado en un nuevo pacto donde el Espíritu Santo de Dios nos llena. Él pone el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos cumplir. Entonces hagámosle caso al Espíritu Santo, porque en ese nuevo pacto Cristo, el poderoso, el victorioso, está dentro de nosotros. Está aquí. ¿Para qué está aquí? Para eso precisamente, para que se cumpla su palabra de poseer, para que se cumpla su palabra de ganar y de realmente tomarlo todo. Les voy a decir, yo les dije cuál es el origen de todo esto. Ahora les voy a decir cuál es el desenlace de todo esto. ¿En qué va a terminar todo esto? Y préstele bien atención entonces, cómo es que todo va a terminar, para que tú te animes y para que tú le digas a otro también que la victoria está ganada, que lo que nos espera no es la opresión del diablo ni lo que están diciendo por ahí, porque mire allí en su Biblia, en el Salmo 22, y miremoslo despacio porque esto es vital. Salmo 22, en los versículos 27 al 31. Dice, se acordarán. Si lo puede leer desde antes también, porque dice que los humildes también serán saciados. Pero aquí desde el 27 dice, se acordarán y se volverán al Señor, al Todopoderoso, todos los confines de la tierra. Esto está diciendo, es algo que ya está decretado, es algo que ya está hecho, es algo que si todavía no lo vemos, es algo que ya está realizado. Eso ya está hablado, Dios lo dijo así y así es. Dice, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las familias de todas las naciones se van a postrar a adorar al Señor de la gloria. Oye, esto me llena a mí de pasión también, de seguir y no desmayar y seguir luchando. Dice, porque del Señor es el reino. Es decir, del Señor es el poder, del Señor es la autoridad, del Señor es la tierra, del Señor son las naciones, del Señor es todo. Y Él regirá, Él gobernará las naciones.
y comerán y adorarán. Mire, porque del Señor es el reino y Él gobernará las naciones. Este sí es el verdadero y definitivo gobierno mundial. El nuevo orden mundial es el verdadero y ese sí va a ser permanente. Es el que el diablo quisiera y el que anda diciendo por ahí que lo va a tener, que el verdadero orden, que va a haber un nuevo orden mundial. Este sí es el verdadero y este sí va a ser el permanente. Este es el permanente, el gobierno de Dios. Dice, del Señor es el reino y Él gobernará, regirá las naciones enteras y comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, todos los presidentes, todos los empresarios con mucho dinero, todos tendrán que postrarse y adorarlo a Él. Y adorarlo es ponerse de rodillas y reconocer que Cristo es el Rey, que Él es el gobierno supremo de todo. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Todo mortal, todo aquel que tiene vida, se postrará delante de Él. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, dice, aún aquel que cómo va a conservar su alma, sino que tiene que ir allí a su sepultura. Todos estos se postrarán delante del Señor. Y dice, mire, la posteridad le servirá. Todo le servirá al Señor. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Esto es lo que tenemos que contarle a los jóvenes, esto es lo que tenemos que contarle a nuestros hijos, esto es lo que tenemos que instruirlos, cómo los debemos instruir en todo esto, qué es y a quién le vamos a servir y a quién le estamos sirviendo. Entonces dice, vendrán. ¿Quiénes? La postrera generación, los nuevos, los jóvenes, los niños que vienen, los que nacerán, nuestra próxima generación. Dice, vendrán y anunciarán la justicia de Dios al pueblo no nacido aún. Los que no han nacido aún son todos los que vienen en camino, todos los niños que vienen. Les contaremos y anunciarán que Cristo hizo eso. Así que todo está listo para que nosotros salgamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces lo vamos a hacer porque lo tenemos todo. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Él es el comandante del ejército de Dios. Él nos va a guiar y salimos todos. Antes va a haber con una oración. Son oraciones poderosas, no son oraciones de lamento, no son oraciones de pedir lo que ya el Señor nos ha dado, no son oraciones de humillarnos delante de cualquier cosa, sino es que nosotros oremos, que nosotros verdaderamente digamos así, Padre nuestro, ábrenos puerta. Nosotros tenemos que orar e interceder desde arriba, porque nosotros somos de arriba, estamos sentados a la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo, porque así lo dice, es desde allí que esto lo hace el Señor. Él nos hizo a nosotros, así como les dijo a ellos, vosotros me seréis un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así lo dice también en 1 Pedro capítulo 2, dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino admirable. Esto nosotros, que no se nos olvide que nosotros somos, que nos hizo así, Él nos hizo, como dice allí en Apocalipsis, también en capítulo 5, versículo 10, capítulo 10, que nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa es nuestro fin, ese es nuestro destino, ese es tu destino, ese es el fin de aquellos que creen en Cristo Jesús. Salimos entonces y oramos con poder, con autoridad, oramos de lo que el Señor está haciendo hoy día y luego salimos por todo lado. Salimos por grupos, salimos de 2 en 2, salimos de 5 en 5, de 7 en 7 y llenaremos toda la tierra de la predicación del reino, del evangelio, del reino de Dios. Y el Señor nos respaldará, porque así lo hace siempre el Señor. Cuando los de la primera iglesia salieron, el Señor los respaldaba ¿con qué? Con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas, con mucho poder, con la demostración del reino de Dios. Así que no te olvides que tú estás
en el reino de Dios. Y el reino de Dios está en ti, porque donde está Cristo, ahí está el reino de Dios. Y si por algún motivo alguien que no ha recibido a Cristo, que no ha reconocido a Cristo Señor y no se ha vuelto a Él, sino que está en el reino de las tinieblas, entonces deje que el Señor lo traslade del reino de las tinieblas y dígale: Señor, reconozco que yo he vivido alejado de ti, ahora quiero tu gobierno, quiero que tú reines en mí, te acepto como rey, como dueño, como Señor, y recibe. Entonces pásate al reino de Dios, porque en el reino de Dios es donde está la victoria, es en el reino de Dios donde está el triunfo, y ese es el llamado que te está haciendo a ti también. El reino de las tinieblas está vencido, el reino de las tinieblas está acabado, le queda poco tiempo. Por eso ha arreciado sus ataques. Pero el fin de todo es el gobierno mundial de Cristo Jesús, para gloria de Dios y para bienestar de toda la gente. Dios continúe derramando bendiciones sobre ti. Y levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha caído, ha nacido en ti. Tinieblas han cubierto las naciones y oscuridad. Tinieblas y oscuridad han cubierto las naciones, pero dice el Señor: sobre ti ha resplandecido la gloria de Dios. Muchas y muchas bendiciones, poderoso y poderosa hombre y mujer de Dios. Dios continúe con ustedes por siempre. Amén y gracias, Señor.